Lo que sí, obviamente, queremos dejar claro que ese dinamismo que se sintió en el primer semestre, pues obviamente no va a ser el mismo dinamismo en la segunda mitad. Claro. Y, por ejemplo, al sector empresarial, eso es bueno que lo tenga, porque no queremos, ¿verdad?, un sector empresarial que quizá en base a ese dinamismo tenga unas expectativas muy positivas hacia fin de año y quizá se quede con inventario excesivo o ese tipo de cosas. Para fines de planeación entiendo que es importante, pero como decía, yo creo que el mensaje ahí también bien importante es que es algo que hay que hacer, o sea, es el precio de nuestra estabilidad. Como decía, ya el Banco Central de por sí viene desde ya hace algunos meses, cambió totalmente su posición y está ejerciendo una política que sería considerada ya un poco más restrictiva, donde inclusive en algunos instrumentos de lo que ofrece, vamos a llamarle su arsenal de política monetaria, pues obviamente está ofreciendo unas tasas bastante atractivas para desincentivar una presión cambiaria. Para tumbar un poco el crédito. Exacto, sí, bueno, obviamente, y desincentivar un poco. Y preservar las reservas. Exactamente. Del Banco Central. Sí, que obviamente ahí hay algo muy positivo que, por ejemplo, hay que destacarlo, todavía el Banco Central tiene un buen monto en exceso de lo que sería el límite que se negoció con el fondo, o sea que todavía puede un poco intervenir el mercado y no llegar a un incumplimiento del acuerdo. Y una vez se apruebe la segunda y tercera revisión, que entiendo que debe ocurrir, quizá no a la velocidad que uno quería, pero probablemente en las próximas semanas, eso le implica nuevos recursos para igual garantizar una estabilidad del tipo de cambio. O sea que yo no veo un escenario donde para el 2010 se apueste a una devaluación fuerte del tipo de cambio. Aquí, Bernardo, lo más importante es que los dominicanos tenemos que entender en este momento que el activo más importante que tenemos que preservar es la estabilidad. Y el comportamiento del gobierno en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario es clave. Porque si el gobierno no se comportara en la medida debida y restringiera su gasto y se ajustara a los parámetros que tiene establecido y al escenario que está viviendo la economía dominicana, pudiera crear una situación difícil de manejar desde el punto de vista de la política monetaria. Aquí tiene que darse esa complementariedad entre lo que es el ejercicio de la política fiscal y la política monetaria para que el escenario de estabilidad no se interrumpa, o para que lo que es una ganancia en términos de tasa de interés y de tasa de cambio no se vaya a perder, porque son elementos, son precios fundamentales de la economía dominicana y van a depender mucho de lo que se haga en el marco de la política fiscal, porque obviamente la política monetaria no podría cargar por sí sola con todo el peso del manejo de una situación expansiva desde el punto de vista de la política fiscal. No, sin duda alguna. Ahora mismo, por ejemplo, el cumplimiento del acuerdo y asegurar que esa segunda y tercera revisión, que bueno, la segunda debió haber ocurrido en junio, la tercera debió haber ocurrido ahora en septiembre, a mediados de mes, o sea que ya estamos, vamos a decir, una semana, 2 semanas tarde. Eso hay que garantizar que se haga lo antes posible, porque es que tenemos que estar claros que a nivel internacional la credibilidad del país sufre cuando se ve que una revisión que debió haber ocurrido en junio, todavía estamos ya casi en octubre y no se ha completado. O sea que yo creo que el cumplimiento del acuerdo ahora mismo es fundamental para garantizar la estabilidad. Además que de eso dependería en gran parte la colocación de nuevos bonos soberanos el año que viene, que ya sabemos por algunas de las informaciones que ya, no digo que han filtrado, porque fue una nota de prensa entregada obviamente por las autoridades, pero todavía no se conoce, aunque yo asumo que al igual que el documento del fondo sobre el escenario internacional, vamos a tener normalmente en los próximos días el depósito del proyecto de presupuesto para cumplir con la fecha del 1 de octubre. Vamos a tener un poquito más claro el panorama del presupuesto, pero se entiende que dentro de la estrategia de financiamiento está contemplado la nueva emisión de bonos soberanos, por lo que se necesita absolutamente tener el aval del fondo, que me imagino que si eso se puso en el presupuesto, es que obviamente hay la aprobación del fondo, pero obviamente para poder salir a emitir este bono hay que estar al día con el fondo, básicamente. Ahora a mí se me ocurre una pregunta, Bernardo. Si el escenario del acuerdo con el fondo se hizo
bajo las expectativas de que la economía mundial se iba a recuperar antes de lo que ha ocurrido realmente, o que el escenario se iba a recomponer después de los efectos esperados de los paquetes de incentivos de esos gobiernos. Eso no ha ocurrido. Entonces, como que uno esperaría que el Fondo Monetario Internacional revise en alguna medida los acuerdos bajo un nuevo escenario, o negocie con las autoridades estos acuerdos o esta carta de intención bajo un escenario que tenga prevista esa situación. Sí, yo no descarto que eso ocurra. Quizás es una opinión muy personal, pero yo creo que también parte de la presión que ha ejercido el fondo actualmente para ese presupuesto complementario que mantiene constante la meta de 47.000 millones de déficit, yo creo que en parte es quizás para dar un mensaje de firmeza, pero creo que a la larga, ante el gran reto que estamos viendo fiscal, se va a tener que flexibilizar de alguna forma u otra. Obviamente, pero volvemos ahí al gran dilema, o sea, hasta dónde entonces estamos garantizando, claro, la estabilidad ya a largo plazo, que obviamente es una preocupación que tiene el fondo. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Siempre estos conversatorios con Bernardo Fuentes son bien interesantes. A nosotros nos gusta mucho compartirlo porque realmente vemos en él a una persona que hace sus análisis de una manera muy profesional, que es lo que uno espera de un economista serio, ¿no? Que haga el trabajo con el criterio que debe tener un profesional de la economía en términos de orientación sana a la población y de orientación sana a sus clientes, ¿por qué no? Así que te agradecemos muchísimo. Gracias, Bernardo. Esperamos que a medida que vayan cambiando los escenarios, ojalá tú puedas retornar al programa para que mantengamos abierto este diálogo y podamos de alguna manera ofrecerle alguna orientación a los amigos televidentes de Agenda Económica. Porque esta historia continuará. Sí, continuará. Bien, amigos y amigas de Agenda Económica, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo programa.